pedimos, Señor, que podamos comprender, que podamos, Señor, llevarlo a cabo y ser esforzados para leer tu palabra, tratar de memorizarla, llevarla, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, y en el momento adecuado poderla decir, repetirla de memoria para compartir de tu palabra, o dar un testimonio de gratitud, de exaltación, de transformación, Señor, como hoy lo hemos escuchado con nuestra hermana Carmen. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra y que tu palabra también permanezca en nosotros. Gracias te damos, Padre. Oramos, iniciamos en el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver lo que implica estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿Qué implica estudiar la Biblia, hermanos? Es aprender más, es conocer más a Dios a través de la Escritura, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, es un libro muy maravilloso, ¿verdad? Y la Biblia no nada más es para unas personas, o es para una revelación. Esa revelación es exclusiva para la gente estudiada, la gente con mucha capacidad intelectual. No, la Biblia es para todos, para ricos, para pobres, para personas muy estudiadas o para personas, ¿verdad?, que no hemos tenido una preparación académica muy avanzada. La Biblia es para todos, es para toda la familia, ¿verdad? Y la podemos leer en familia y también enseñarla, ¿verdad?, a nuestros seres queridos. Les pido, hermanos, que vayamos al libro de Hebreos 4:12, Hebreos 4:12, y vamos a ver algunas palabras que dice este pasaje y vamos a tratar de comentarlas, de explicarlas. Hebreos 4:12. Si alguien lo pudiera leer, dice, por porque favor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias, Amén. hermana. Vamos a leer la primera parte otra vez. Dice, porque la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es viva. Hasta ahí, hermanos. La palabra de Dios es viva. No sé si ustedes han escuchado en la escuela, en algún comentario, que hay lenguas muertas, ¿verdad? Hay lenguas muertas. Por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Cuáles pudieran ser alguna lengua muerta? Pues la lengua antigua persa, ¿verdad? Pues ya desapareció, ¿verdad? El latín habitualmente, o el hebreo, habitualmente se consideran letras muertas, aunque todavía hay libros de latín o de hebreo, lo podemos todavía estudiar, pero se consideran habitualmente lenguas muertas porque ya las nuevas generaciones ya no nacen hablando esa lengua, ya no es su lengua materna. Lo pueden estudiar como un idioma. Nuestra lengua materna es el español, ¿verdad? En nuestro México hay muchos dialectos. También el náhuatl ha estado desapareciendo, aunque todavía no se considera una lengua muerta, pero está desapareciendo. Muchos de los habitantes de esa región donde se habla el náhuatl, bueno, pues ya no están naciendo con esa lengua, se está desapareciendo. Y entonces, hermanos, el antiguo persa, el griego, el latín, ya se consideran habitualmente lenguas muertas. Ya no, los habitantes ya no la hablan de una manera natural. Y dice este pasaje, hermanos, porque la palabra de Dios es viva. O sea, hermanos, que hoy tiene el mismo efecto de hace miles de años. Hoy tiene el mismo efecto porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Y dice más adelantito, hermanos, ¿qué sigue? Y eficaz. Y eficaz. ¿Alguien sabe qué es eficaz? ¿Alguien sabe qué es eficaz? Es efectiva, ¿no?
es poderosa. La palabra de Dios, hermanos, es capaz de transformar nuestros pensamientos, nuestros antiguos hábitos. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Es la palabra de Dios. Dios está vivo, ¿verdad? Y su palabra es eficaz para transformar y para dar vida, ¿verdad? Nosotros hemos muerto a nuestro viejo yo, a nuestro viejo hombre, y por el poder de la palabra de Dios, porque hemos creído en la palabra de Dios, ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad? Por el poder de la palabra de Dios. Continuamos leyendo, hermanos, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Una espada, hermanos, por lo regular, tiene filo de un lado. Un sable o una katana es una espada muy fuerte, que de un buen tajo incluso pudiera cortar en dos a una persona, cortando médula, cortando espina dorsal. Una buena espada con un buen filo puede cortar o a un animalito, a un cerdito, ¿verdad? Que le pueden cortar la cabeza. De un buen tajo es muy penetrante, es muy filosa. Pero, hermanos, dice este pasaje que acabamos de leer, y es más cortante que toda espada de dos filos. Una espada puede traspasar incluso un árbol, puede traspasar algo, pero dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y continuamos leyendo, hermanos. ¿Por qué es más cortante? ¿Por qué? Aquí lo va a decir a continuación. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios, hermanos, penetra hasta donde nadie puede entrar. Penetra hasta partir el alma. Yo no sé, hermanos, si usted ha escuchado un pasaje de la Biblia y te quebranta y te salen las lágrimas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que te está hablando a tu corazón y está penetrando hasta lo más profundo de ti, que es tu espíritu y que es tu alma. Y está cortando y está penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice, y las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas pues son como las rótulas de nuestras rodillas, nuestros codos, y penetra hasta más allá. Y dice, y los tuétanos. ¿Recuerdan qué es el tuétano? Es lo que está dentro de los huesos, ¿verdad? Por cierto, son muy ricos los huesitos de tuétano, ¿verdad? Un caldito de res, a mí me gusta mucho el tuétano, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiero decir, hermanos? Que es lo que está muy adentro, que no se puede ver a simple vista, ni con rayos X se puede apreciar. Y dice este pasaje que la palabra de Dios penetra aún más allá de lo que pudiéramos ver, de lo que está escondido. El tuétano está escondido, pero la palabra de Dios, hermanos, penetra hasta partir nuestra alma y decir, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que tú eres santo y que yo soy un ser pecador, reconozco, Señor, que necesito tu perdón, reconozco, Señor, que tu sangre que has derramado en la cruz me lave, me limpie, para yo ser una nueva persona, una nueva criatura. Y, hermanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene esta capacidad, tiene este poder para discernir los pensamientos. ¿Qué es discernir? Para distinguir, para hacer la diferencia. Si yo hacía algo y
y yo no me daba cuenta, no me sentía mal cuando yo mentía, cuando yo robaba, cuando yo hacía cosas que estaban mal y no me sentía mal, era muy normal y lo disfrutaba hacer. Pero cuando me confronto con la palabra de Dios, esa palabra que entra hasta tu corazón, y entonces empiezas a discernir, empiezas a hacer la diferencia de nuestros actos humanos, de nuestros actos equivocados, con la palabra de Dios, con la santidad de la Biblia, de la persona de Jesucristo. Y entonces empezamos a diferenciar, a distinguir entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Dice, y discierne los pensamientos y también las intenciones del corazón. Esa es, hermanos, la poderosa palabra de Dios. Tenemos que sentirnos, hermanos, privilegiados cuando podemos abrir la Biblia y podemos escuchar o meditar en un pasaje. Es la palabra de Dios la que nos está hablando. En primer lugar, vimos que es viva. Quisiera que, sin perder Hebreos, hermanos, vayamos a Lucas 21:33. Lucas 21:33. 21:33. Dice así, estamos ahí. Está hablando el Señor Jesucristo, está hablando cuando Él va a venir por segunda ocasión. Y dice este pasaje, el cielo y la tierra pasarán. ¿Y qué dice? Pero mis palabras no pasarán. Hermanos, todo lo maravilloso que vemos en la creación, los paisajes bonitos, las cascadas, las montañas. Hemos visto el Popocatépetl hace algunas semanas, cuando está el cielo despejado, lleno, cubierto de nieve. Un paisaje verdaderamente bonito. Cuando vas de paseo, vas en el camión o en un avión, yo no sé, hermano, vas de paseo y ves las maravillas que Dios ha hecho en su creación. Y dice el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán. Tuvieron un principio, pero van a tener un fin. Dice, pero mis palabras no pasarán. Y hermano, si tú crees en Jesucristo y tú crees que Él te ha perdonado, y si tú crees que Él te ha dado vida eterna, hermano, y tú permaneces en esa promesa, entonces tú vas a ser partícipe de esta promesa, de la eternidad con Jesús. Amén. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, dice Jesús, mis palabras no pasarán. En segundo lugar, dice que es eficaz, que es efectiva para dar vida. Vimos también, hermanos, que es más cortante que toda espada, ¿verdad?, de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne y distingue, hace la diferencia de los pensamientos y de las intenciones de nuestro corazón. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, en segunda carta a Timoteo 3:16. Segunda carta a Timoteo 3:16 y 17. Lo vimos también hace 8 días, ¿verdad? Este pasaje. Vamos a volverlo a leer hoy. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a tratar de comentar este pasaje, hermanos. Dice en primer lugar que la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña.
cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los pensamientos de Dios, cuáles son sus planes. Si recordamos, hermanos, en el libro de Génesis, cuando en el tiempo de Noé, dice Génesis 6:5, que de continuo, ¿verdad? Que vio Dios la maldad de los hombres y que de continuo eran sus pensamientos solamente el mal, ¿verdad? Y Dios vio a un hombre, Dios vio a Noé y a su familia. Y Dios, algo bien maravilloso, hermanos, Dios le platicó sus planes a Noé. Le dijo: haz un arca porque voy a destruir esta generación. Esa generación, hermanos, habían escuchado el mensaje de arrepentimiento, pero tuvieron por loco a Noé y le dijeron no. Y Noé les dijo que iba a hacer destruir la tierra por un diluvio, por una gran lluvia. Pero ellos no creyeron. ¿Por qué no creyeron, hermanos? Porque ellos no conocían la lluvia. Dice la Escritura que en ese tiempo la tierra era regada de un vapor que salía de debajo de la tierra. Y entonces, ¿verdad? Esas personas, esa generación no creyó. No creyó. Y Noé, arrepiéntanse porque Dios va a destruir el mundo con un diluvio. No creyeron porque no lo conocían. Hoy, hermanos, estamos en la misma situación. Tú le dices a las personas: arrepiéntete, porque va a haber una eternidad, una condenación eterna en el infierno. Pero como no creen en el infierno, ellos dicen: ¿tú has estado ahí? Pues obviamente nadie hemos estado ahí. Entonces yo no creo eso. Mucha gente dice: el infierno está aquí. Todo lo que tú hagas bueno, aquí tú vas a tener la recompensa. Todo lo que hagas malo, aquí en la tierra lo vas a pagar. Porque no creen, hermanos, en la palabra de Dios. La Escritura es muy clara. Dice el Señor Jesucristo que ahí hay un lugar de tormento. Y la Biblia, hermanos, habla más del infierno que del cielo para tratar de advertir al hombre a que no vaya a ese lugar. Pero las personas no creen. Cuando sea el momento en que ellos vayan allí, entonces van a creer. ¿Qué pasó con la generación de Noé? Cuando empezaron a caer esas grandes gotas de agua del cielo, empezó el temor. Y el agua empezó a crecer y empezó a subir de nivel y empezó a subir. Y ellos tocando a Noé: ábrenos, ábrenos. Entonces creyeron, hermanos. Dice la Escritura que Dios había cerrado la puerta de esa arca. Y alguien decía, ¿verdad?, que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Dice la Escritura que Dios cerró la puerta del arca. Noé ya no pudo hacer más por ellos. Y entonces se arrepintieron, pero fue demasiado tarde. Esta generación, hermanos, no cree en una condenación del infierno. Van a creer hasta que entonces sean enviados a ese lugar. Pero ya no va a haber vuelta atrás. Ya no va a haber oportunidad. Dice la Escritura también que esas personas, al ver que son lanzados ahí, pues incluso van a blasfemar el nombre de Dios. Dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el verdadero tormento. Mis palabras, dice, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y entonces, hermanos, la palabra es útil para enseñar. El Señor nos está enseñando su voluntad, sus planes. Así como le enseñó sus planes a Noé, que iba a destruir al mundo en un tiempo, dio tiempo suficiente para que el hombre se arrepintiera, pero no lo hizo. Hermanos, ahorita en nuestra generación hay tiempo suficiente para que los hombres y mujeres y jóvenes y adolescentes se arrepientan de sus pecados. Es nuestra responsabilidad, hermanos, enseñarles, como dice esta parte de la Escritura, útil para enseñar.
enseñar, es nuestra responsabilidad enseñarles la voluntad de Dios, enseñarles los planes de Dios, enseñarles que hay una vida eterna, pero también enseñarles que hay una condenación en el infierno. Dice este pasaje, es útil para enseñar. Nos dice, ¿verdad?, el rumbo que debemos de llevar. Y también dice más adelante, útil para redarguir, útil para convencer de nuestros errores, es útil para refutar mis pensamientos humanos equivocados. Hay muchos doctores, hermanos, muchos científicos que ellos minimizan la palabra de Dios. Ellos creen en lo que ven, ellos creen en la ciencia, ellos creen en el potencial del ser humano, en la inteligencia artificial, en estos avances que están cada vez apareciendo en nuestro tiempo de la tecnología, y ellos creen en eso. Y dice este pasaje que es útil para redarguir, para refutar las opiniones del hombre. Dice la Escritura que profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios porque ellos creen en ellos mismos, en la inteligencia, en la potencia del hombre. Útil para redarguir, para refutar. Y también, hermanos, dice más adelante, útil para corregir. Después de redarguir, útil para corregir. Para corregir, ¿verdad? Para no regresar otra vez al camino de donde nos ha sacado el Señor. Nos corrige nuestros pensamientos, nos corrige nuestra manera de actuar, de hablar, de proceder, de tratar con las personas. Más adelante dice, hermanos, después de corregir, para instruir en justicia. Nos dice la Escritura qué es bueno, qué es lo que le agrada al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de dejar de hacer? ¿Y qué es lo que también tenemos que agregar de acuerdo a la palabra de Dios? Pues que Dios ya me conoce, Dios sabe mi carácter, es que Dios sabe cómo soy. No, hermano, dice, despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Pues Dios ya sabe cómo hablo. No. Dice la Escritura, hermanos, que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Todos, o por lo menos yo, hermanos, tengo un carácter muy feo. Feo. Pregúntenle a mi esposa. Aquí está. Dice mi esposa que ella también tiene un carácter feo. Hermanos, pero tenemos que modificar, tenemos que corregir. Hermanos, por eso también luego hay muchas rupturas, muchas fracturas en las relaciones de los matrimonios, porque no nos dejamos moldear por la palabra de Dios. Nuestras palabras tienen que ser sazonadas, condimentadas, preparadas. Saber, es bueno decir lo que piensas, hermano, sí, no te calles, di lo que piensas, pero ¿cómo lo dices? Hay un dicho, ¿verdad? Es que yo digo lo que pienso. Muy bien, pero ¿piensas lo que dices? ¿Piensas la manera como lo dices? Muchas veces tenemos una manera de decir las cosas tan crudas que no nos damos cuenta que lastimamos a otro. Es que hablas muy golpeado, hermano. Es que yo así hablo, hermano, pues aguántate. No. Tenemos que modificar, corregir. Tenemos que abrir nuestros oídos a la Escritura para que nos podamos nosotros edificar, seamos enseñados en la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, necesitamos dedicarle tiempo a la Escritura, a la palabra de Dios. La Biblia es un libro único en su contenido.
La Biblia, su contenido es inigualable, es incomparable a todos los libros sagrados de otras religiones. La Biblia, hermanos, es el único libro que nos dice quiénes somos como personas. ¿Quiénes somos? Nos dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. El único. Ni el libro, el Corán, ni el Tipitaka de los Budas, ningún otro libro nos dice con una seguridad que la Biblia nos lo dice. Su contenido, hermanos, es único. La Biblia no se contradice, siempre se complementa. Hermanos, cuando tú vas a la Escritura y no le entiendes aquí, ¿qué querrá decir eso? No sé, pero si tú sigues leyendo, vas a encontrar otros pasajes que van a hablar de lo mismo, de aquello que no entendiste. Pero sigues con la duda y tú sigues avanzando, sigues leyendo, escuchando predicaciones y vas a seguir encontrando temas de aquello que no has entendido. Pero va a llegar el momento, hermano, en que lo vas a entender. Y la Biblia no se contradice, se complementa a sí misma. Y te vas a dar cuenta, hermano, que al avanzar irás encontrando esos temas, pero cada vez van a ir aclarando. Cada vez vas a ir dándote cuenta de que, pues esto no lo entendía, pero ya lo estoy entendiendo. Este pasaje decía esto, pero este se complementa, y ahora con ahora sí entiendo este tema que no le entendía. Vamos, por favor, hermanos, a buscar el Evangelio de Juan 5:39. Y recuerden, hermanos, que si alguien tiene una duda, pregunta o comentario, pueden alzar su mano y con todo gusto podemos comentarlo. Juan 5:39, ¿estamos ahí? Sí. Dice así la palabra de Dios, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando el Señor Jesucristo. Jesús está diciendo estas palabras, dice: escudriñen. ¿Qué es escudriñar, hermanos? ¿Cómo? Buscar. ¿Qué más? ¿Alguien dijo otra palabra? Leer. Dice Jesús: escudriñen la Escritura. Leer, buscar. ¿Qué más? Escudriñar. ¿Cómo? Investigar. Muy bien. ¿Qué más? Profundicémonos en la Escritura. Dice el Señor: estudien, analicen, mediten, profundicen la Escritura, busquen en ella, léanla, como lo acaban de decir. Dice escudriñar, ¿verdad?, la Escritura. Y eso, hermanos, implica esfuerzo. ¿Sí o no? Implica esfuerzo. Implica también muchas veces sacrificio. Pero no me malentiende, hermano, no es un sacrificio de un animalito, un borreguito o un corderito. Cuando sacrificamos algo, a veces sacrificamos descanso. Hoy vengo bien cansado del trabajo. Hoy hice más de lo habitual en el tiempo de llegar a mi casa. Hoy hice más tiempo. El tráfico estaba, pero doble. El transporte público, ¿verdad? Hoy había más gente. Dejé pasar 5 camiones, 2 metros más. Hoy vengo bien cansado. Me duelen los pies. Y ves la Biblia ahí en tu buró o donde la tengas. Mañana leo. Hermanos, leer, profundizar, buscar, meditar implica sacrificio. A lo mejor tiempo de descanso. A lo mejor media hora vas a sacrificar de sueño. Pero dice el Señor Jesucristo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí encuentran la vida eterna.
porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Y dice Jesús, y la Escritura, la Biblia, son las que dan testimonio de mí. Vamos a tratar de explicar esta idea. Dice Jesús, la Escritura dan testimonio de mí. ¿Qué le entienden a esa parte, hermanos? Dice Jesús, la Escritura dan testimonio de mí. Pues sí, es la manera de conocer de Dios y de acercarte a Él. Así es, ¿verdad? Es la manera de acercarnos a Dios, de estar con Él. ¿Quién más, hermanos? La Escritura da testimonio de mí, dice Jesús. Dice Jesús, las Escrituras, cuando tú vas a la Escritura y tú meditas un poco más, te vas profundizando un poquito más, te vas conociéndome más a mí, dice Jesús, las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras te están revelando quién soy yo, dice Jesús, ¿verdad? Las Escrituras prueban, dan evidencia de la verdad, del poder, del perdón que Dios tiene para nosotros. La Escritura da testimonio de Jesús. Por eso es importante, hermanos, cuando vengan tiempos fuertes, tormentas a nuestra vida, tenemos nosotros evidencia, prueba que el Señor, ¿verdad? Su palabra es la que nos fortalece. Hemos cantado torres fuertes, el nombre del Señor es nuestro refugio. Y estamos ahí, ¿verdad? Seguros, aunque pasamos un tiempo difícil en nuestra vida, tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. De que la palabra de Dios nos muestra, nos da evidencia, nos da testimonio de que Dios es veraz y que Él está con nosotros, de que Él escucha y Él responde. Quisiéramos que Dios nos respondiera a nuestro tiempo. Ya hoy queremos la respuesta, pero muchas veces el Señor nos hace esperar por distintos motivos, para fortalecernos en fe. El libro de Deuteronomio dice, ¿verdad? Para probar qué hay en tu corazón, si habías o no guardar mis mandamientos, para que crezca nuestra fe. Hermanos, cuando Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto 40 años, 40 años estuvo el pueblo de Israel rodeando el mismo lugar por 40 años. Eran alrededor de 2 millones de personas, hermanos, que habían salido de Egipto, pero por su rebeldía, por la incredulidad de ellos, Dios los estuvo trayendo 40 años en el desierto. Imagínense 2 millones de personas con cargamentos, con carretas, con niños pequeñitos que no pueden ir al paso de uno, con ancianos. Las carretas, pues en el desierto, hermanos, no es una calle pavimentada, las carretas se van enterrando en la arena, es un batallar, y yo no sé cuánto avanzarían en un día, cuántos metros habrían podido avanzar. Pero Dios les dio el maná por 40 años. Y era una evidencia más de que Dios estaba con ellos. Todavía no tenían la escritura física como nosotros en un libro, pero Dios se manifestaba en ellos. Dios hablaba a través de su profeta, de Moisés. Les hacía conocer su voluntad. Ahora, hermanos, nosotros al mirar atrás, al leer esas historias y al ver la escritura, hermanos, eso debe de fortalecernos. Vemos al pasado, estamos en el presente, pero nos espera un futuro. Y tenemos que creerlo, hermano, de que Dios tiene un lugar para ti en el cielo. Las escrituras dan testimonio, dice este pasaje. Y dice otro pasaje, hermanos, vamos a buscar en... leímos 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Sí.
Entonces, a ver, déjenme ver dónde me quedé. 2 Timoteo 3:17. Déjenme buscar, ya lo perdí, hermanos. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios, entiéndase aquí género humano, aquí incluye hombres y mujeres, no solamente hombres masculinos. Dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ver qué significa, qué quiere decir el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. ¿A qué le suena esto, hermanos? El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le escribe, ¿verdad?, que en la iglesia que él estaba pastoreando, dice: todos los varones y todas las personas que están en tu iglesia, todo hombre de Dios, todo el que le pertenece a Dios, todo nacido de nuevo, sea perfecto. Pero ¿cómo dice el apóstol Pablo que sea perfecto si solamente Dios es perfecto? ¿Por qué dice eso? ¿Se han preguntado? ¿Sí? ¿Y qué le suena? ¿A qué, el apóstol Pablo, qué quería decir? Que todo hombre de Dios sea perfecto. Así es. La palabra perfecto, hermanos, se quiere decir que sea perfecto. Perdón, perfecto quiere decir que sea maduro, perdón. Que sea maduro. Que sea maduro. Maduro, hermanos, que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, que vayamos creciendo en fe, que vayamos creciendo en santidad, ¿verdad? Que practiquemos lo que dice la Biblia. Y cuando nosotros vamos conociendo a Dios y yo voy leyendo a la Biblia y esto dice: el que robaba no robe más, el que se emborrachaba no emborrache más, deje el impío su camino. Y entonces yo lo voy, decía la hermana Carmen, yo me apropié ese salmo. Y si nosotros nos vamos apropiando de la palabra de Dios y la vamos practicando y la estamos llevando a cabo, hermanos, eso nos va a dar madurez. Amén. Amén. Y poco a poco nos estamos perfeccionando. Poco a poco vamos perfeccionándonos. Poco a poco vamos eliminando aquellas cosas que nos contaminan, aquellas cosas que no le gusta a Dios, aquellas cosas que hacen daño, que lastiman, aquellas cosas, hermanos, que nos estorban. Y dice lo que acabamos de leer, dice Jesús: escudriñé las escrituras. Pues entonces la empiezas a escudriñar y la empiezas a meditar y la empiezas a memorizar. Y entonces dijo una vez Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y quiero poner un ejemplo, hermanos. El apóstol Pedro era un hombre de un carácter explosivo. Recuerden la escena cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y fueron los soldados romanos para arrestarlo, para posteriormente crucificarlo. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos, con un soldado? Sacó su espada y se fue. No preguntó, no le dijo: oye, ¿por qué vienes? Oye, tranquilo, espérate, vamos a platicar, no, él agarró su espada y sin mediar palabra le corta la espada al soldado. Era un hombre de carácter impulsivo, explosivo. Cuando unas horas después Jesús ya estaba arrestado y reconocen a Pedro, recuerden que no había luz como hoy, ¿verdad? Había unas antorchas iluminándose, alumbrándose, y entre la gente dicen: oye, pero creo que ese que está allá, él también estaba con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo ni lo conozco. No. Y a mí no me metan. Yo ni lo conozco a ese hombre. Le negó. Y después otro, no, pasó unos tiempos, no, sí, él estaba con ellos, yo lo vi con ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Maldijo, ¿verdad? Dice: no,
Dice, si yo miento, la maldición de Dios caiga sobre mi vida. ¿Qué quiero decir, hermanos? Era un hombre impetuoso, violento, que no pensó en decir algo así. Pero al pasar el tiempo, Pedro cambió su carácter. Jesús le dijo, ¿verdad?, en la manera cómo iba a morir, y se cree que Pedro, hermanos, murió crucificado, pero de cabeza. De cabeza. Porque él dijo que no era digno de ser muerto como su maestro. Y dijo Jesús, ¿verdad?, cuando eras joven te ceñías, te preparabas, te vestías y ibas a donde querías. Pero pero otro te ceñirá, dándole a entender la manera en que iba a morir. Otro te ceñirá, otro te va a preparar a ti para tu muerte. Y Pedro, hermanos, no vemos que fue violento, su carácter fue transformado. Amén. El apóstol Pablo, hermano, otro ejemplo. Él era un hombre asesino, violento, entraba a las sinagogas para perseguir a los cristianos, hombres, mujeres, niños, los arrastraba con su caballo. Les daba muerte. Era un hombre de un carácter firme, fuerte, decidido, sin temor a nada. Y dice la escritura, ¿verdad?, que cuando va camino a Damasco, va con unos soldados porque iba a un lugar, a Damasco, con la autorización del regidor de ese tiempo, iba a seguir persiguiendo a cristianos. Pero se le aparece una luz, que esa luz, ese resplandor, tira a Pablo del caballo y dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes, te dar cosas contra el aguijón. Y Pablo, cegado por la luz, dice: ¿quién eres, Señor? Dice la escritura, oyendo a la voz, pero sin ver a nadie. Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le da una serie de instrucciones, ¿verdad? Ve a la calle que se llama derecha y vas a estar, y va a ir a ti un hombre, y le dio instrucciones. Hermanos, después de ese encuentro con Jesús, ese carácter de ese Pablo violento, sanguinario, asesino, fue transformado. Cuando nosotros le decimos a Jesús, cuando nosotros le decimos a Dios Señor, le estamos diciendo que Él es el Señor, que Él es el amo, que nosotros somos sus servidores. Pero, hermanos, muchas veces le decimos Señor, le decimos que Él manda, pero no le obedecemos. Le decimos Señor, pero no le obedecemos. Tenemos que ir eliminando, hermano, lo que nos separa, lo que no le agrada a Dios, para irnos perfeccionando. Dice este pasaje, a fin de que el hombre de Dios, hermano, si usted ya se ha arrepentido de sus pecados, usted ha reconocido a Jesús como su Salvador, usted es un hombre, una mujer de Dios. Y usted, hermano, debe ir perfeccionando su conducta, su manera de ser. ¿Para qué? Dice este pasaje, para que estemos enteramente preparados, listos, dispuestos. ¿Qué dice? Para toda buena obra. El Señor Jesucristo le dio unas instrucciones a Pablo y él no dijo: Señor, pero tengo que hacer esto primero, dame chance de hacer aquello. Él obedeció, dispuesto, preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo, que mandó esta carta a Timoteo, le estaba dando instrucciones que él previamente había también realizado. Y también una manera, hermanos, de poder dar un ejemplo, un consejo. Perdón, de dar un consejo es con el ejemplo. Es con el ejemplo. Como lo vemos aquí, ¿verdad? Con el apóstol Pablo.
Muy bien, hermanos, hasta aquí dudas, preguntas. Tenemos que esforzarnos, hermanos, para habitualmente estar leyendo la Biblia, la Escritura. Cuando lo hacemos, la Biblia, la palabra de Dios, va a ser usada para que seamos creyentes maduros. Maduros. Ay, es que el hermano me vio feo. Ay, es que el hermano hoy me hizo cara. La hermana no me saludó. Y hermanos, a veces estamos poniendo nuestra vista en los detallitos que como seres humanos podemos hacer, podemos cometer. Entonces, cuando actuamos así, no estamos siendo maduros. Cuando leemos la Biblia, hermanos, esa palabra va a ser usada para que nosotros vayamos creciendo, fortaleciéndonos en fe, en conocimiento, ¿verdad? Para ir madurando, para ir poco a poco perfeccionándonos. Es decir, madurar para llevar a la práctica lo que aprendemos cuando leemos la Biblia. Vamos a leer otro pasaje, hermanos, ya para terminar, en el Salmo 119, 105. Ese pasaje también lo aprendieron los pequeños hace 8 días, si no mal recuerdo. Salmo 119, 105. Creo que no lo sabemos de memoria. Sí. Dice así la palabra, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hasta ahí, hermanos. Dice el salmista que la palabra de Dios es como una lámpara, ¿verdad? En la oscuridad. Lámpara es a mis pies, lámpara es a mi camino, lámpara es a mi andar. En mi trabajo, en mi familia, en mi vida cotidiana, en mi matrimonio, en mis relaciones personales, en la escuela, lámpara es a mi camino tu palabra, dice el salmista. Dice, y es una lumbrera, es una luz a mi camino, ¿verdad? Una luz para qué, hermanos, para no tropezar, para que vayamos dando pasos firmes, seguros, y podamos entonces llegar al destino de ese camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y es una luz a mi camino, ¿verdad? Y, perdón, hermanos, vamos a ver otro pasaje más. En Efesios 6:17. Son 2 pasajes más, Efesios 6:17. Dice así, hermanos, ¿estamos ahí? Dice, y tomen el yelmo, el casco. El yelmo es como un casco. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me interesa la segunda parte, dice, y tomen el yelmo de la salvación, pero también tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, este pasaje nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Una armadura tiene un casco para proteger la cabeza, tiene un pectoral para proteger el pecho, los órganos vitales, tiene también una coraza en la espalda para proteger, tiene un cinturón, tiene un calzado, pero también tiene una espada y tiene un escudo. Y este pasaje, hermanos, lo que quiero resaltar, dice, pero también tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La espada, hermanos, nos sirve para defendernos, de un enemigo, ¿verdad? La Biblia nos sirve para hacer frente cuando estamos siendo tentados o atacados por el enemigo. Tenemos, hermanos, que tomar la palabra de Dios como nuestra espada para protegernos, ¿verdad? Porque el enemigo habitualmente está acechando, está atacando,
Dice la Escritura que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. A eso vino. Y a veces nos quiere robar nuestra paz, quiere robar nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, quiere robar lo que Dios nos ha dado, las promesas, la semilla que tenemos en nuestro corazón. El enemigo la quiere robar, matar y destruir. El enemigo quiere que muramos agonizantes espiritualmente. Morir, recuerden que muerte es separación. El enemigo vino y busca que tú te separes de Dios, de sus promesas. No vayas al templo. El hermano Omar es bien aburrido. Mejor no vamos, nos quedamos en la casa. No, hermanos. El enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Viene a destruir familias, vidas con los vicios, con las adicciones, familias. Viene a destruir. Por eso, hermanos, tenemos que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y luchar en un momento difícil. Señor, tú has prometido que tú eres mi fortaleza. Y dice tu palabra, Señor, clama a mí y yo te responderé. Y entonces, hermanos, estamos luchando con la palabra de Dios. Estamos luchando en ese momento difícil. Estamos trayendo a la memoria las promesas de Dios. Y entonces estamos haciendo frente a ese momento de desánimo, a ese ataque del enemigo. Señor, dice tu palabra que somos más que vencedores. Y yo lo creo, Señor. Y yo lo creo. Y tú estás luchando, hermano. Recuerden que la palabra dice que nuestra lucha no es carnal, sino contra principados y potestades y huestes de maldad, hermano. Nuestra lucha no es no es carnal, es espiritual. Es que ya me hizo mi compañero de trabajo, es que ya me hizo mi hijo, mi hija, mi esposa. No es carnal. Es el enemigo que está atacando a través de eso. Y nosotros, hermanos, no tenemos que corresponder, no tenemos que responder de igual manera, de manera carnal. Me hiciste, yo también te hago doble. Me pegaste, yo también te voy a pegar. Me ofendiste, te voy a ofender. Y doble también. No, tenemos que doblar nuestras rodillas, hermanos. Usar la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que usarla, hermanos. Por eso es importante recordar la Escritura. Y por último, ahora sí, hermanos, Primera de Pedro 2:2, para terminar, ahora sí, Primera de Pedro 2:2. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que desear, hermanos, como un bebé chiquito, la leche materna, ¿verdad? La leche espiritual. A un bebito, a un chiquito, pues no le puedes dar papilla todavía, mucho menos le puedes dar tortillita ni carnita. Un bebé desea su mamilita, desea la leche materna y la anhela, la busca. Dice el apóstol Pedro, deseen, y pone el ejemplo, como niños recién nacidos, pero la leche espiritual, algo que podamos digerir con facilidad. La leche espiritual no adulterada, no alterada, no que nos hace daño, para que por ella crezcan para salvación. En conclusión, hermanos, la palabra de Dios es como una lámpara que nos alumbra en nuestro diario vivir. La palabra de Dios es como un fuego que purifica.
y como un martillo que quebranta la dureza de nuestro corazón. La Biblia es como una espada que sirve también para defender nuestra fe, y también la Biblia, hermanos, es como la leche espiritual que alimenta a nuestro espíritu. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por ese tiempo, Padre, que nos has dado, Señor, de poder comentar, de poder profundizar un poco, Señor, en tu palabra. Que seamos realmente como esos pequeñitos que anhelan el alimento espiritual, Señor, para que crezcamos para salvación, primeramente, y también que estemos preparados, Señor, para toda buena obra. Bendice, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, que ellos puedan también tener el valor, Señor, de confrontar las adversidades con tu palabra, Señor. Que usen la espada del Espíritu, que es tu palabra. Danos, Señor, también la capacidad humana para poder recordar tus pasajes, para poder recordar tus promesas, para poder recordar, Señor, lo que es tu voluntad y tus pensamientos. Que los llevemos en nuestro corazón y en nuestra mente, para que en el momento preciso, Señor, podamos también defender nuestra fe y podamos hacerle frente a los ataques del enemigo. Ayúdanos, Señor, a valorar y a ser esforzados, Padre bendito, y a usar bien tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y muchas veces, hermanos, también, ¿verdad? A veces queremos el beneficio de Dios, el beneficio de la palabra, pero muchas veces no queremos el sacrificio. Nos da flojera. Ya me dio sueño, estoy cansado. Queremos el beneficio, pero a veces no estamos dispuestos a pagar el sacrificio. Esforcémonos, hermanos. Dios quiere bendecirnos y fortalecernos. Dios les bendiga. Adelante, hermano.